¿Qué es el conflicto? Es una relación social en la que se involucran dos o más personas por medio de conductas recíprocas. Esto se caracteriza porque los objetivos que se pretenden alcanzar se comprenden como incompatible o mutuamente excluyente. Sea esta aparición real o ficticia, el conflicto hace parte de nuestro entorno y asimismo hace parte de la construcción social del ser humano. ¿Por qué se origina el conflicto? Este se puede originar por una mala comunicación de diferencias de pensamiento, mala percepción de diferencias en la complacencia de los agentes, entre otros factores. ¿Y de qué se trata el principio de la no violencia? Este pasa al uso de la violencia para lograr un cambio social o político. Si lo relacionamos con el concepto de conflicto, busca que en caso de haber diferencias entre varias personas, no se llegue al punto de agredir al otro. De esta forma, busca fomentar la solución de conflictos desde la práctica de la paz, la comunicación y la tolerancia para reducir las prácticas de violencia y lograr una convivencia más sana cada día. Bueno, aquí las personas son los protagonistas del conflicto. Puede ser entre dos o más individuos que no encuentran una solución simple al problema. Como actores del problema presentan emociones a lo largo del conflicto. En el proceso, otro de los elementos del conflicto lo constituye el proceso. Es importante darse cuenta de que el conflicto es un procedimiento, es decir, que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Debemos conocer aproximadamente en qué fase se encuentra para determinar qué actuaciones serán necesarias y protagonizar si el objetivo es una resolución o transformación. Y pues también el problema es la razón del conflicto. Acá se puede evidenciar cuáles son las razones de las problemáticas desde diferentes perspectivas de los protagonistas del conflicto para llegar a identificar el problema y el poder que no se ha logrado dar solución. El ciclo del conflicto, si bien este se divide en 4 fases. Estas, independientemente del contexto en donde sea el conflicto, ya sea de carácter comunitario, escolar o familiar, se mostrará un ciclo evolutivo de elementos relacionados entre sí. La primera fase son actitudes y creencias, en donde el ciclo empieza por nosotros mismos y por nuestras acciones sobre el conflicto. Por ejemplo, nuestras propias experiencias con los conflictos, los mensajes que hemos recibido en la infancia acerca de los mismos, actitudes y conductas vistas en los medios de comunicación, en televisión o en redes sociales. Modelos a seguir de las conductas de las personas de nuestro entorno, padres, maestros y amigos. La segunda fase es el conflicto como tal. En este punto ya el problema ocurre dado a que es un proceso inherente a las relaciones sociales. En la fase 3 encontramos la respuesta. Es el momento en el que actuamos. Podemos gritar, intentar hablar sobre la situación. No podemos simplemente abandonar. Y la cuarta fase es el resultado. La respuesta tenderá siempre a llevarnos al mismo resultado. En este, las consecuencias nos sirven para reforzar nuestro sistema de creencias. Debemos tener en cuenta que para aprender de un conflicto y cambiar nuestro patrón necesitamos 3 cosas. En la primera, tomar conciencia reflexionando sobre qué sería lo mejor. En la segunda, una buena disposición, voluntad para cambiar. Y la tercera, habilidades. Debemos tener habilidad de enfoque de situaciones, habilidad de escucha eficaz y habilidad de emisión de mensajes efectivos. ¿Cómo se clasifican los tipos de conflicto? En primer lugar, los conflictos pueden clasificarse según la cantidad de personas que participan en una confrontación. De este modo, tenemos los conflictos intrapersonales, que se dan en el interior de una persona consigo misma. Generalmente ocurre por la disonancia entre el sentir, el pensar y el hacer. Por segundo, tenemos los conflictos interpersonales, que se dan entre 2 o más personas. Los participantes tienen prejuicios entre sí y suelen estar unidos por las razones más estrechas. Muchas veces el origen de estos conflictos tiene relación con factores emocionales, donde pueden ser unilaterales, cuando solo una de las partes tiene una queja o disputa con otra persona, o bilateral, cuando las 2 personas quieren algo. Y por último, los conflictos de grupos.
sean cuando el problema se origina entre grupos de personas por diversos motivos. A su vez, los conflictos individuales o de grupo pueden clasificarse según sus características, ya sean por conflictos ideológicos, conflictos religiosos, conflictos políticos, filosóficos o armados.